Buenos días, soy la alumna Lisbeth García Gálvez, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero del grupo 601. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante de la materia de oncología, que es el cáncer de vejiga. Iniciamos con la epidemiología. El cáncer más frecuente de vejiga es el carcinoma de las células transicionales, seguido por el epidermoide. Se estima que 104.400 casos de cáncer de vejiga se diagnosticaron en Europa en el año 2006, de los cuales 82.800 fueron en varones y 21.600 en mujeres. Esto representa el 6.6% del total de cánceres en varones y 2.1% en las mujeres. En los varones, el cáncer de vejiga es el cuarto tipo de cáncer más frecuente. El cáncer de vejiga es 4.1 y 1.8% total de muertes por cáncer en varones y en mujeres respectivamente. En el diagnóstico inicial, el 70% de los casos se diagnosticaron como cáncer de vejiga no musculoinvasor, es decir, superficial, y el 30% como enfermedad profunda invasión muscular. Un tercio de los pacientes diagnosticados por cáncer de vejiga invasor representa o presenta metástasis en documentos del tratamiento del tumor primario, mientras que el 25% de quienes son sometidos a cistectomía radical se presenta con una afectación ganglionar en el momento de la cirugía. En México, el cáncer de vejiga es la quinta neoplasia más frecuente de pacientes de 45 a 64 años de edad, que equivale a un 7.7%. En la población de más de 65 años es la tercera neoplasia y esto se incrementa hasta un 37%. Muchos de los factores etiológicos para el desarrollo de los tumores de vejiga son conocidos. Las aminas aromáticas fueron las primeras en ser reconocidas como un factor de riesgo para el cáncer de vejiga. El grupo de riesgo incluye a los trabajadores en las siguientes industrias, como es procesamiento de aluminio, procesamiento de pintura, fabricación de alquitrán. Y otro factor de riesgo importante, y por decirlo es el principal, es el tabaco, que esto triplica el riesgo de desarrollo de cáncer de vejiga. El tabaco pues es el principal factor de riesgo para el cáncer de vejiga, causando un 50 a un 65% de los casos masculinos y de un 20 a un 30% en los casos femeninos. La incidencia de cáncer de vejiga está directamente relacionada con la duración de hábitos de fumar y el número de cigarrillos consumidos por día. El riesgo de cáncer de vejiga es también mayor en quienes comienzan a fumar a una edad temprana o joven, o que están expuestos al humo ambiental del tabaco durante toda su infancia. La exposición ocupacional también es el segundo factor de riesgo más importante para el cáncer de vejiga, que representa de un 20 a un 25% de las neoplasias vesicales en varias series. Otro factor de riesgo es el uso de fenacetinas, que fue incluida en el año de 1987 entre los carcinógenos humanos comprobados por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer. Se ha reportado un aumento en las tasas de tumores vesicales después del tratamiento con radiación externa, con riesgo relativo de 2 a 4. Las tasas estandarizadas de incidencia de cáncer de vejiga en desarrollo después de la prostatectomía radical y la radioterapia externa y la braquiterapia. Otro factor de riesgo es la infección crónica del tracto urinario. Este se ha visto relacionado con el cáncer de vejiga infiltrante, en particular con el carcinoma epidermoide. También la esquistosomiasis vesical ha sido
considerada como una causa definitiva de cáncer de vejiga con un riesgo 5 veces mayor. Entonces, tenemos que esta es la infección parasitaria más común después del paludismo. Seguimos. Seguimos con el cuadro clínico. En el cuadro clínico tenemos que la hematuria macroscópica y microscópica sin dolor es un hallazgo frecuente. Además de algunos pacientes refieren urgencia, disuria, aumento de la frecuencia y dolor pélvico sobre todo. Los síntomas de almacenamiento, como es el dolor pélvico y todos los síntomas que están relacionados con la obstrucción del tracto urinario, se encuentran en los tumores de vejiga más avanzados. En el diagnóstico, el examen físico se debe de incluir la palpación bimanual, rectal y vaginal. Una masa pélvica palpable se puede encontrar en los pacientes con tumores localmente avanzados. Además, el examen bimanual se debe de llevar a cabo antes y después de la resección transuretral para evaluar si existe una masa palpable o si el tumor está fijo a la pared de la pelvis. Los estudios de imagen permiten evaluar el grado de invasión tumoral local, detectar involucro a ganglios linfáticos regionales, así como demostrar la propagación del tumor a otros órganos como puede ser el hígado, pulmón, hueso, peritoneo, pleura, riñón y glándula adrenal, entre otras. La urotomografía con multidetector es la modalidad de imagen preferida para el diagnóstico y etapificación del tracto urinario superior y el cáncer de vejiga, con una sensibilidad y especificidad aceptable. La urotomografía tiene una precisión más alta para un diagnóstico de cáncer urotelial que la urografía intravenosa, pero tiene la desventaja de tener un costo más elevado y originar una mayor exposición a la radiación. La urotomografía, debido a su uso mayor de especificidad, puede ser equivalente a la resonancia magnética, sobre todo la etapificación local. La resonancia magnética es la modalidad preferida cuando los pacientes son evaluados para el tratamiento radical. La urografía excretora se utiliza sobre todo para detectar defectos de llenado en los cálices, pelvis renal y los uréteres, así como la hidronefrosis, lo que puede indicar la presencia de un tumor uretral. La urografía excretora también puede detectar tumores de gran tamaño que pueden verse como defectos de llenado en la vejiga. La incidencia de los tumores es baja, que es 1.8%, pero esto aumenta a un 7.5% en los tumores localizados en el trígono. La ecografía transabdominal permite la caracterización de las grandes masas renales y la detención de hidronefrosis y la visualización de las lesiones a nivel intraluminal en la vejiga que no cambia con la composición con la posición del paciente, a diferencia de los coágulos. Seguimos. El diagnóstico de cáncer de vejiga se realiza con cistoscopía y una toma de biopsia de lesiones sospechosas, así como pruebas de imagen para evaluar la extensión de la enfermedad. Para la evaluación de los pacientes considerados para tratamiento radical se utiliza imágenes de resonancia magnética como que realce el contraste rápido y la urotomografía helicoidal. Para los pacientes con cáncer invasor confirmado por patología es necesario realizar una urotomografía con multidetector para un examen completo de las vías urinarias superiores y una tomografía. Si la tomografía no está disponible, se puede utilizar la urografía excretora y una radiografía de tórax. El examen de una micción espontánea o lavado vesical demuestra
de muestras seriadas de células cancerosas y esfoliadas tiene una alta sensibilidad en los tumores de alto grado. Por lo tanto, es útil cuando un tumor maligno de alto grado o un carcinoma in situ está presente. Una citología urinaria positiva puede indicar un tumor urotelial en cualquier parte del tracto urinario, como en los uréteres, cáliz, vejiga y uretra. La interpretación citológica es operador dependiente en manos experimentadas. La especificidad es superior a un 90%. La evaluación puede ser obstaculizada por bajo rendimiento celular, infecciones del tracto urinario, litos o instilaciones intravesicales. La citología se debe de realizar en orina fresca con una fijación adecuada. En sí, no hay un marcador urinario disponible específico para el diagnóstico de cáncer de vejiga superficial o invasor. También cabe mencionar que sí existen marcadores urinarios, pero ninguno ha podido sustituir a la cistoscopía para el diagnóstico y seguimiento. El diagnóstico de cáncer de vejiga en última instancia depende de un examen citoscópico de la vejiga y de la evaluación histológica del tejido resecado. En general, la cistoscopía se realiza de una manera inicial en el consultorio, con el uso de los instrumentos flexibles. Y bueno, si un tumor de vejiga se ha visualizado en forma inequívoca, estos estudios de imagen, tales como la resonancia magnética, la tomografía, una citoscopía, el diagnóstico se puede omitir, ya que el paciente tendrá que someterse a una resección transuretral para el diagnóstico histológico, lo cual se debe de incluir en la documentación el sitio del cáncer, el tamaño, número y apariencia papilar o sólido de los tumores, así como una descripción de las anomalías de la mucosa. El uso de un diagrama de la vejiga se recomienda en todos los tumores, sobre todo en tumores de grado 1 que son candidatos a tratamiento conservador, pero una segunda resección transuretral se recomienda antes de decidir sobre el tratamiento definitivo. Seguimos. En la tipificación tenemos que en el año 2004 la Organización Mundial de la Salud hizo la diferencia de clasificación entre papiloma, tumores papilares, uroteliales de bajo potencial maligno, los carcinomas uroteliales de bajo y alto grado también. El papiloma se compone de un núcleo delicado fibrovascular cubierto por urotelio normal, un NPV-UBPM se define como un crecimiento papilar fibrovascular cubierto por urotelio proliferativo con un espesor superior a lo normal, aunque estos tumores tienen un riesgo insignificante de progresión, pero existe una tendencia a la recurrencia que se recomienda el uso de la clasificación del año 2004 de la OMS, ya que otorga un diagnóstico más uniforme de los tumores para su clasificación en función del riesgo potencial. Continuamos. En el siguiente cuadro tenemos la clasificación de tumores del tumor ganglionar y ganglios y metástasis. De los tumores malignos es el método más utilizado para clasificar el grado de diseminación del cáncer. En el cuadro nos muestra el grado de la Organización Mundial del año de 1973 y del año 2004. En el año de 1973 por la OMS, el papiloma urotelial en el grado 1, 2 y 3 teníamos que en el grado 1 es bien diferenciado,
en el grado 2 moderadamente diferenciado, en el grado 3 probablemente diferenciado. Y en el 2004 por la OMS, el grado 1 es un tumor papilar de bajo potencial maligno, el segundo es carcinoma papilar de bajo grado y por último el carcinoma papilar de alto grado. Continuamos con el tratamiento. En el tratamiento, un tumor papilar confinado a la mucosa se clasifica como en etapa TA según el sistema de tumores. Los tumores que han invadido la lámina propia se clasifican en etapa T1 y los tumores TA y T1 se agrupan bajo el epígrafe de no músculo invasor o superficial. Se puede eliminar mediante la resección transuretral, que también se incluye en este apartado los tumores planos, de alto grado, limitado a la mucosa, que se clasifican como carcinoma in situ. Sin embargo, las técnicas de biología molecular y la experiencia clínica han demostrado el alto grado de malignidad y potencial invasor del carcinoma in situ y las lesiones de T1. En pacientes con tumores de alto grado se recomienda una resección transuretral de vejiga completa y un tratamiento intravesical que consiste en la inmunoterapia con BCG. En todos los tumores de alto riesgo de progresión, es decir, de alto grado, multifocales o con carcinomas in situ, la cistectomía radical es una opción. El tratamiento estándar para pacientes con cáncer de vejiga músculo invasor es la cistectomía radical. Bueno, tenemos que el objetivo principal de la resección transuretral es permitir un diagnóstico correcto por el patólogo. La estrategia de la resección depende del tamaño de la lesión y los tumores pequeños menos de 1 centímetro pueden ser resecados en bloques donde la muestra se debe de contener todo el tumor completo y una parte vesical incluyendo el músculo de la vejiga. Los tumores más grandes tienen que ser resecados por separados en fracciones, que incluye la parte exofítica del tumor, la pared vesical con el músculo detrusor y los bordes de la zona de resección. Las muestras de las diferentes fracciones se debe de colocar en recipientes separadas para que así el patólogo pueda hacer un diagnóstico correcto. La cauterización se debe evitar tanto como sea posible durante la resección para evitar la destrucción de todo el tejido. La quimioterapia neoadyuvante es una opción en los casos de enfermedades más avanzadas, aunque los resultados no han sido definitivos. La tolerancia de la quimioterapia se espera que sea mejor después de la cistectomía. Existe un nuevo interés en temas sobre calidad de vida hacia modalidades de tratamiento para conservar la vejiga, como es la radioterapia, la quimioterapia o bien ambas y también la cistectomía parcial. Un análisis multivariado reciente destacó que el valor de las evaluaciones de la salud en general es importante, pero antes de recomendar y de proceder a la cirugía, ya que existe una asociación entre la enfermedad comórbidas y los resultados adversos patológicos y sobre todo la supervivencia después de la cistectomía radical. La cistectomía radical por costumbre se recomienda para pacientes con cáncer músculo-invasor. Otras indicaciones que incluyen tumores superficiales de alto grado y recurrentes, como es el carcinoma in situ con BCG resistente a T1G3, así mismo como también la enfermedad papilar extensa que no se puede resecar con la resección transuretral y la terapia intravesical sola. Seguimos. Después de la cistectomía existen varias modalidades de derivación urinaria, como es la neovejiga ortotópica y heterotópica, con un mecanismo continente o no. Se ha utilizado diferentes segmentos del tracto intestinal para reconstruir el tracto urinario, incluyendo el estómago, el ilio, el colon y el apéndice.
Existen estrategias para la preservación de la vejiga, los cuales combinan con la resección transuretral, la quimioterapia y la radiación. La justificación para la realización de la resección transuretral y la radiación es lograr el control, encontrar el local del tumor. La aplicación de la quimioterapia sistémica se utiliza con mayor frecuencia el metotrexato, cisplatino y vinblastina, que tiene como objetivo erradicar las micrometástasis. Se recomienda también que la cistectomía precoz se realice en personas que no han logrado una respuesta completa después de la terapia combinada. Y por último, esto nos permite que cerca del 40 a 45% de los pacientes sobrevivan conservando la vejiga a los 4 y 5 años. Bueno, esto sería todo. Les presento las referencias bibliográficas y muchas gracias.